Tito capítulo 3. Y vamos a leer nuevamente los versículos del 12 al 15, que son los que empezamos a trabajar ya para finalizar la carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a leer entonces, todos conmigo, vamos a leer para continuar el estudio. Vamos. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para que los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a todos los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, damos infinitas gracias a ti en esta mañana, porque una vez más nos permites tener la posibilidad de estar reunidos como iglesia para exaltar y adorar tu santo nombre, y también para dedicarnos a estudiar tu palabra y de ella extraer la fuente de agua viva que tú quieres que nosotros brote para vida eterna. Te damos gracias porque en ella tenemos plenitud de gozo, porque en tu palabra hay vida para nosotros. Como dice ella misma, es martillo que quebranta la piedra, es fuego que consume, pero también es esa caricia que tú das a tus hijos. Y damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ser fortificados en nuestro espíritu. Y al estar fortificado en nuestro espíritu, todo nuestro ser se revive, se anima para glorificarte, para exaltarte con alegría y para expresar a otros que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te agradecemos, oh Dios, y pedimos para que podamos estar muy atentos a lo que tu palabra nos enseña. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vimos la semana pasada el versículo 12. Hoy vamos a trabajar el versículo 13. Dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas y Apolos son dos personas que tenían la labor de ir, al igual que Pablo, por las diferentes iglesias, llevando ánimo a los hermanos. Es importante tener esto presente porque debemos recordar que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. La iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia no le pertenece al líder, la iglesia no le pertenece absolutamente a ningún ser humano. Los seres humanos pertenecen a la iglesia, pero la iglesia no le pertenece sino a Cristo. Y eso debe ser muy claro. Pablo había tenido la posibilidad de ir por muchas ciudades constituyendo iglesias. Y si bien cada una de esas iglesias tenía unas características especiales, algo que Pablo no dejó de hacer, y estos hombres, Zenas y Apolos, también inspirados por Pablo, hacían, inspirados obviamente por la labor de Pablo, pero específicamente por el Señor Jesucristo, iban
por las ciudades, llevando a ellos palabras de aliento. Es muy importante tener esto en cuenta, toda vez que la labor que Apolos y Zenas estaban desarrollando era una labor que les impedía a ellos tener membresía en una sola iglesia. ¿Sí? Les impedía. ¿Por qué? Porque ellos estaban constantemente por las iglesias, permanecían un tiempo en una, no porque ellos tuviesen disputas o algún tipo de incomodidad con los demás hermanos, sino porque la labor de ellos era una labor evangelizadora, era una labor de llevar enseñanzas específicas a cada iglesia, y cuando terminaban en esta iglesia seguían para otra. ¿Sí? Esa era la labor. Lo importante de tener en cuenta es que como a ellos se les impedía por esa labor encomendada por Dios, la oportunidad de pertenecer directamente a una sola congregación, necesitaban ellos los recursos para poder ir y desarrollar esas labores. Y esos recursos, ¿quién los proveía? Aquí vemos específicamente que Pablo le encarga a Tito esa labor. Y no es para que Tito saque de su bolsillo, sino para que la iglesia que Tito está pastoreando, la cual ha sido edificada por Zenas y por Apolos, tengan la posibilidad de aportar económicamente algo para que ellos se puedan ir sin que les falte nada. Esa es la situación que Pablo le está encargando a Tito cuando dice a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. En otras palabras, no los dejes esperando más, no los detengas, anímalos a que se vayan, porque muchas veces es probable que estuviese pasando que ellos tenían que quedarse mucho tiempo en un lugar porque no tenían los recursos para poderse ir a otro. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es: encárgate de que ellos tengan lo que necesitan para irse. Encamínalos, anímales, fortaléceles para que se vayan y hagan el trabajo para el cual el Señor los llamó. Hermano, esto es algo muy importante de tener presente, y es algo que nosotros no podemos olvidar hoy. La iglesia tiene una responsabilidad específicamente, y esta es la parte que a mí me incomoda hablar, pero desafortunadamente si yo no lo hago nadie lo va a hacer, ¿sí? Y es: el pastor requiere de unos recursos para sostenerse, para que él pueda hacer su labor sin que le falte nada. El problema es que tristemente las personas que asisten a las iglesias en muchas ocasiones se dejan meter pensamientos de que es que el pastor es un vividor, de que es que el pastor es una persona que quiere solamente aprovecharse para no hacer nada y vivir de lo que los hermanos le den. Y esa no es la labor a la cual el Señor nos ha llamado. Es necesario que la iglesia esté preocupada por el bienestar de su pastor. Y no estoy hablando de mí específicamente, sino de cualquier pastor. ¿Sí? Cualquier iglesia debe estar dispuesta a darle a su pastor todo lo que él necesite para que pueda hacer un buen trabajo. El problema es que hay dos circunstancias que se pueden presentar. Una
que los hermanos tengan una mala experiencia, porque se ha visto también, donde los pastores tristemente se han aprovechado de los hermanos de las iglesias y han sacado grandes cantidades de dinero con el fin de llevar una vida totalmente contraria a lo que la Escritura enseña, viviendo con lujos, viviendo con una cantidad de artilugios que se van a quedar aquí. Y la otra es que los creyentes consideren que su pastor no requiere de nada, que él mire cómo se sustenta. Lo importante es que sí nos enseñe la palabra. Hay esas dos posibilidades que se pueden dar dentro de la iglesia, pero la tercera posibilidad es la que debe importar, y es que los creyentes deben velar porque su pastor esté bien, porque su pastor tenga lo que necesita, sin lujos. No se trata de tener lujos, sino de no tener que preocuparse por el alimento, no tener que preocuparse porque su familia no tenga con qué comer. Eso es lo importante, y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que Tito pastorea. Está diciendo: Tito, encárgate de que Zenas y Apolos se puedan ir sin que nada les falte. Y eso es algo que debe ser solícito, debe ser rápido. No debes dejarlos ahí esperando a ver cuándo se puede, sino ya, rápido, que ellos puedan ir a seguir haciendo la labor que Dios les ha encomendado. Algunos han creído y han enseñado de manera indebida que es que el pastor debe vivir mejor que las ovejas. En ninguna parte de las Escrituras se ve eso. Y esto no es algo que Pablo se esté inventando. Debemos tener esto claro. No es algo que Pablo se esté inventando. Es algo que el Señor ya había establecido en su palabra desde el Antiguo Testamento. Nosotros debemos volver al Éxodo y darnos cuenta que Dios fue el que estableció a los levitas. Dios fue el que dijo: los levitas no van a tener tierra. Los levitas van a ser las personas encargadas de administrar todo lo que ustedes le van a devolver a Dios, para ellos enseñarles a ustedes la palabra, para enseñarles a ustedes la ley, para ellos darle todas las herramientas necesarias para una paz espiritual. Esa es la labor del pastor hoy en día. Y si ustedes notan, se había establecido muy concretamente en el Antiguo Testamento que los levitas recibían las ofrendas, pero no todo era para ellos. Cuando ustedes leen el libro de Samuel, se dan cuenta de que los hijos de Samuel en algún momento empezaron a hacer artimañas, como hoy en día se están haciendo en muchas congregaciones. Empezaron a hacer artimañas con las ofrendas, y era que habían creado unos ganchos, habían mandado a hacer unos ganchos especiales, y cuando la gente venía con las ofrendas de carne para ser entregadas a Dios, para ser incineradas para Dios como ofrenda de olor fragante, ellos mandaban a unos servidores suyos, y estos metían el gancho entre la carne y sacaban lo mejor de la carne para ellos. Eso fue algo que los hijos de Samuel empezaron a hacer, y obviamente a Dios no le gustó esa situación. Perdón, de Elí, perdón, sí. Ellos empezaron a hacer esto,
y sacaban la carne mejor para ellos. Eran los hijos de Eli, sí tienen razón. Los de Samuel se permitieron fue el derecho. Ellos empezaron a manipular el derecho a su antojo, y por eso algunas cosas se dieron después. Pero a Dios le molestó sobremanera que los hijos de Eli hicieran este tipo de cosas. Hoy vemos a muchos pastores que están haciendo este tipo de situaciones con la iglesia. Los hermanos traen las ofrendas para Dios y ellos compran tremendos carros, tremendas casas, ¿sí? Viven en unas condiciones totalmente contrarias a lo que viven los hermanos de la iglesia. Sigue pasando exactamente lo mismo. Y Dios se ofende con eso, porque es que lo mejor es para Dios, no para nosotros. El creyente debe tener eso claro, hermano, pero eso no le impide a usted, bajo ninguna circunstancia, dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Porque al igual que sucedió con los hijos de Eli, los cuales murieron en unas condiciones bastante feas, porque para Dios eso fue muy molesto, es importante que el pueblo nunca deje de darle a Dios lo que es de Dios. Y le quiero dar una libertad en este sentido. Si el pastor hace un mal uso de las ofrendas que ustedes traen para Dios, es problema de ese pastor y Dios. Y él tendrá que darle cuenta a Dios de lo que hizo con el dinero que se estaba dando para él. Pero eso no debe en ninguna manera a usted frenarlo para darle a Dios lo que es de Dios. Parece ser que muchas iglesias, y en este caso la iglesia en la isla de Creta, donde estaba Tito, parece que tenía problemas en ese sentido. Y es que a veces como que no se valoraba el trabajo que Zenas y Apolos hacían. Y es probable que por eso ellos estuvieran varados allí en Atenas, en Creta, porque no habían los recursos para que ellos pudieran salir y seguir haciendo su labor. Eso es lo que Pablo de alguna manera está diciendo a Tito: encamínales. En otra palabra es, no los detengas, no los detengas más. Haz que se reúna el dinero para que ellos se puedan ir, pero ten en cuenta algo: que nada les falte, que nada les falte. Mire lo que dice ahí: de modo que nada les falte. A veces creemos que, bueno, nosotros le damos para el transporte y que él mire cómo come. ¿Ustedes creen que eso está bien? No, no está bien. Porque es que recuerde que esos hermanos están trabajando por el Señor también. Ese que usted alaba, ese que usted glorifica, ese por el cual ellos trabajan. Y a él, o a esas personas, hay que sostenerles bien, tenerlos en buena estima. Pablo lo dice en otra manera: tener dice así, tener en buena estima a el que les enseña, a los que os instruyen en el Señor. Dice, tener en buena estima a los que os instruyen en el Señor. Y también dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Y también dice
que no es pecado de ninguna manera, que si se predica el Evangelio, si se trabaja en el Evangelio, también se pueda comer del Evangelio. Entonces, yo sé que hay mucha gente que se ha aprovechado de las congregaciones, de los creyentes, y les ha sacado dinero simplemente por sacarles, por enriquecer un banco, por tener una cuenta bancaria gigantesca y poder decir, tenemos tanto. Pero esa no es la constante de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe ser una iglesia en la cual los hermanos se preocupan no solamente por quien está al frente, sino entre todos, cada uno preocupado por las necesidades de los demás. Pero el problema de esto, hermano, es que no pasa porque siempre estamos pensando en mi problema, no en el de mi hermano. Es que mientras yo no supla mis necesidades, yo no voy a ayudar a nadie a suplir las suyas. Ahora, mire lo que dice la Escritura. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, a nosotros nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría el poder contribuir en algo para que la obra del Señor continúe adelante. Ahora, es la obra del Señor y Él la sostiene. Él la sostiene, Él se encarga de eso. ¿Sí? Pero también nosotros debemos estar preocupados por pensar, esperen un momentico, no podemos dejar que aquellos que sirven al Señor estén pasando necesidad. Eso es lo que Pablo de alguna manera está enseñándonos hoy. ¿Sí? Cuando dice, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Y nada es nada. ¿Sí? Cuando usted va a planear una salida, un viaje a algún lado, ¿qué hace usted? Se sienta y empieza a pensar, ¿qué voy a llevar? ¿Cierto? Entonces, voy en la playa, entonces debo llevar un vestido con corbata, ¿cierto? No, debo llevar la ropa apropiada, ¿sí? Para no sentir tanto calor y poderme meter al mar si es lo que quiero. Aparte de eso, debo llevar bronceador para que no me vaya a quemar, vestido de baño, toalla, debo llevar una buena gorra, un sombrero para que no quemarme tanto la cara, debo llevar dinero para poder comprar lo que necesito, para poder transportarme hasta la playa, porque no me voy a poder quedar en la playa. Tengo que ir a pagar donde dormir. ¿Sí? Estar tomando litio porque me da mucho calor. Exactamente. Todas esas cosas yo las estoy pensando antes de. Entonces, usted cuando se pone a hacer ese tipo de planes, dice, para poder hacer este viaje necesitamos tanto. ¿Sí o no? Si no tenemos todo ese dinero, no podemos hacerlo. Porque nos vamos a quedar cortos. ¿Sí? Está bien que usted diga, bueno, pues llevemos lo del hotel y no comemos. ¿Cierto? O llevemos lo de la comida y ahí miramos dónde dormimos. ¿Será? Lo primero que uno garantiza es la comida y la dormida. Es lo primero que uno debe garantizar. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está diciendo a Tito, que nada les falte. Ni dónde dormir, ni qué comer. Pero hay
arandelas que se dan por ahí. Entonces hay que llevar crema dental, hay que llevar jabón, hay que llevar el cepillo de dientes, hay que llevar el desodorante y cualquier otra cantidad de cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted pueda decir cuando llegue allá a la playa, no me hizo falta nada. No me hizo falta nada. ¿Sí? Pero imagínense ustedes, allá vayan a Hechos capítulo 13, cuando estaban Pablo y los discípulos estaban ahí orando, ¿sí? Y mientras estaban orando, entonces el Señor le dijo por medio del Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? ¿De quién era la obra? De Dios, ¿cierto? Para la obra que los he... A ver, ¿cómo dice? Los he llamado. ¿Sí? Para la obra que los he llamado. Y entonces, ¿qué hicieron los demás? Siga leyendo ahí. Entonces Pedro y los discípulos oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Ese despidieron, ¿será que le dijeron, bueno, que les vaya bien? ¿Será eso? Le aseguro que no. ¿Por qué? Porque ellos sabían que para la obra que el Señor los había llamado, ellos iban a requerir transportarse de un lado a otro. Usted para un bus y le dice que lo lleve gratis. No, a mí. Sí. De pronto le dice que a 1000, ¿cierto? O aún hasta 500. Hijo mío. O llega y le dice todos por 5000, ¿sí? 10. A Pablo le pasaba exactamente lo mismo. Él no podía ir y decir, es que yo vine enviado por el Señor y necesito que me lleven a Creta. No, él tenía que pagar su pasaje. Y obviamente para pagar el pasaje necesitaba dinero. ¿Ve? Entonces cuando los discípulos los despidieron, estoy seguro que le dijeron: hermano Saulo, el Señor te ha encomendado una labor para ir, entonces toma para tus gastos. Ve. Ve. Y que el Señor te prospere. Más por la situación en la que Pablo se iba a encontrar. Iba a llegar a una ciudad donde no había iglesia. Había sinagoga. ¿Sí? Pero él iba a llegar a una ciudad donde nadie lo conocía. Aparte de eso, iba a llegar a predicar un evangelio que nadie de ellos conocía. Y iba a tener que estar allí durante algunos días mientras lograba tener un grupo, alquilar una casa, reunirse en ella y dejar conformada la iglesia. Esa era la labor. ¿Y qué se necesita para lograr algo como eso? Dinero. Eso no es gratis. Es probable que alguno de los que Pablo le compartiera dijera: hermano, yo creo firmemente en eso y yo voy a abrir la puerta de mi casa para que funcione allí la iglesia del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con quién? ¿Sí, a quién? ¿Cómo se llamaba? La hermana Apia y la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Ella abrió las puertas de su casa para que allí funcionara la iglesia. ¿Se acuerdan? Ahí en Filemón encuentran eso. Entonces, ellos ¿qué hicieron? Bueno,
lo que tú nos estás enseñando, Pablo, es algo tremendo. Y nosotros queremos compartir eso también con otros. Entonces, ahí está nuestra casa, úsala. Vamos a abrir las puertas de nuestro hogar para que allí se reúnan y allí puedas dormir. El Señor, cuando mandó a sus discípulos de a dos, les dijo: no lleven nada. No lleven 2 capas, no lleven 2 túnicas, no lleven comida, sino donde quiera que entren, allí posen. Y lo que les pongan para comer, coman. Y ellos lo hicieron así. Entonces ellos fueron, caminaron y les daban a comer cerdo, y ellos comían cerdo. Porque el Señor les había dicho: lo que les pongan al frente para comer, coman. Pero en la segunda ocasión les dice: ahora lleven alforja, lleven 2 túnicas, lleven comida, lleven dinero, pero también lleven, ¿se acuerdan qué era? Espada. También lleven su espada, porque seguramente les va a tocar detenerse. ¿Ven? Así que el Señor, cuando manda a Bernabé y a Saulo, los manda, pero no los deja ir sin nada. Más por la situación que estaba sucediendo. ¿Dónde estaban ellos orando? ¿Ah? ¿Se acuerdan dónde estaban ellos? Allí en Hechos capítulo 13. En Antioquía. Estaban en Antioquía. ¿Sí? Ahí había un buen grupo de creyentes. Y ese buen grupo de creyentes dijeron: no los podemos mandar con las manos vacías. ¿Cómo les vamos a decir que se vayan así por así nomás? Sabemos que van a necesitar. Entonces, hermanos, miren, que el Señor multiplique esto para que ustedes puedan hacer la labor que les ha encargado. Y ellos se van, y efectivamente el Señor multiplica. ¿Por qué? Porque les alcanza para hacer el primer recorrido total. Total. ¿Sí? Ahora, aquí vemos que Pablo está diciéndole, porque Pablo sabe lo que es ser misionero. ¿Sí? Pablo sabe lo que es ser misionero, y entonces él le dice: encamínalos de modo que nada les falte. ¿Se acuerdan que Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición? ¿Sí? Sé vivir en abundancia, pero sé vivir en escasez. En todo he sido enseñado. Hubo momentos en los que Pablo se vio en situaciones económicas duras. Por eso es que escribe, dice: doy gracias a Dios que una vez más se hayan acordado de mí, de mi sostenimiento. Porque es necesario. Y por eso también él llama la atención en otra de sus cartas y dice: ¿es que acaso somos ¿a quién ha quedado? El siguiente. En Hechos 13 dice que eran Bernabé y Saulo, ¿cierto? Y después, ¿por quién cambia a Bernabé? Silas. ¿Sí? Y dice: ¿acaso solo Silas y yo no tenemos derecho a no trabajar, a no vivir de lo que la iglesia produce? ¿De lo que el Señor bendice a la iglesia? ¿Acaso somos los únicos que no tenemos derecho a no percibir algo de eso y tener nuestro sostenimiento? En algún momento, algunas iglesias empezaron a decirle: no, Pablo, ¿sabes qué? Nosotros ya no te vamos a ayudar.
nosotros creemos que ya te hemos dado mucho, ya como que es tiempo de que mires a ver qué hace. No. Y por eso es que dice, le agradezco al Señor que otra vez hayan tomado el control de eso y hayan velado por nuestro sostenimiento. ¿Sí? Hermano, el obrero del Señor debe tener lo necesario para servirle. Pero no quiere decir, y eso sí lo digo con toda autoridad, también, no quiere decir que si no tiene todo lo necesario para servir, entonces no sirva. Esa es la otra. ¿Sí? Porque tristemente vamos a encontrar también a hombres que pueden decir, no, es que yo soy siervo de Dios, pero como no tienen para darme, entonces yo no voy a servir aquí. Esa no es la característica de un verdadero siervo de Dios. Porque un verdadero siervo de Dios sirve a Dios cuando hay y cuando no hay recursos para servir. Esa debe ser la característica del siervo de Dios. ¿Sí? Porque es que lo que me mueve a mí no es el dinero. Lo que mueve al siervo de Dios, donde quiera que esté, no es el tener dinero en el bolsillo. Lo que mueve al siervo de Dios, donde quiera que esté, es compartir lo que conoce de la palabra de Dios. Y tal vez algunos de los que me oigan estarán pensando, no, este enloqueció. ¿Cómo vamos a permitir que uno como pastor viva en condiciones deplorables, que no tenga con qué comer? Hermano, Pablo en muchas ocasiones se vio enfrentado a tener que trabajar con sus manos arduamente para sostenerse él y a los suyos. Y le tocó duro. Pero dijo, lo hago con tal de no ser carga a ninguno. Tristemente hoy, algunos han tomado el pastorado como negocio. Y usted escucha conversaciones de esas, ¿no? Que dicen, no, es que ser pastor es bueno, se vive bien, no se tienen responsabilidades, le dan buena platica, Buen negocio. es un negociazo. Yo voy a montar una iglesia, dicen algunos. Y es probable que la monte. Pero ahí sí se cumple lo que dice la Escritura. Solamente se convierten en sinagogas de Satanás. Hermano, nuestra labor como creyentes y como siervos de Dios es dedicarnos a estudiar la palabra. Y a la medida que estudiamos la palabra, debemos ser generosos con aquellos que nos instruyen en la palabra. No tiene por qué dolernos. El problema es que algunos como que dicen, ay, pero es que yo también tengo necesidad. Ay, pero es que yo. Cuando Pablo le dice a Tito que encamine a Zenas y a Apolos con solicitud, le está diciendo, mira, Tito, esto es algo que no puede esperar. Es algo que tiene que hacerse rápido. No se puede en ninguna manera dejar de lado o frenar al siervo del Señor por cuestiones económicas. De ninguna manera. Debe ser algo en lo cual ustedes y yo debemos ser solícitos, dedicados, dispuestos. Eso significa ser solícito.
¿Y qué implica ser solícito? Meterse la mano al bolsillo y aportar. Eso implica ser solícito. El problema es que pareciera que a Pablo le toca llamarle la atención a Tito en este sentido, porque seguramente Pablo no quería que Zenas y Apolos pasaran por situaciones difíciles como las que él había tenido que pasar. Y hay que recordar quién era Apolos. Si ustedes van a Corintios, se van a encontrar que Pablo hace mención de Apolos, ¿sí? Porque hubo una división en la iglesia en Corinto, ¿sí? Porque unos decían, es que nosotros somos de Apolos, y otros decían, no, nosotros somos de Pablo. ¿Se acuerdan? Ese es el mismo Apolos. Así que Apolos era un hombre fuerte en la enseñanza de la palabra del Señor. Y lo que Pablo llega y le dice, espérenme un momentico, es que ni Apolos murió por usted, ni yo tampoco. Hay que bajarlos de la nube. Y cuando los baja de la nube, les dice, yo siembro, Apolos riega, pero el crecimiento lo da Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está es reconociendo que la labor de Apolos es una labor también muy importante al servicio del Señor. Es una labor importante al servicio del Señor. Y por eso, él le dice que Apolos es un que riega. ¿Por qué? Porque Pablo se había encargado de sembrar la iglesia en Corinto. Apolos estaba ahorita regándola. Pero eso había causado que algunos dijeran, no, a mí me parece que enseña mejor Apolos. Y otros están diciendo, no, yo sigo creyendo que el que mejor enseña es Pablo. Por eso Pablo dice, no, ni él ni yo. Aquí lo que importa es Cristo. Y por eso ahora le está diciendo a Tito, Tito, mira a Apolos. Ese que riega lo que yo he sembrado, necesita seguir regando. Porque yo no solo sembré en Creta, sembré en muchas otras partes. Y él debe ir. Encaminar. No lo detengas. No frenes el riego que él está haciendo. Dale lo necesario, de modo que nada le falte. Y aquí no se trata, hermano, de una predicación de intereses económicos, de para que Dios le dé y nada de esas cosas, sino que debemos tener en claro que los siervos del Señor, si bien es cierto, el Señor se encarga de ellos y los sostiene, es a ustedes, como iglesia, a los que usa para nuestro sostenimiento. Es a ustedes. Y son ustedes los encargados de velar por nuestras necesidades. Y estoy hablando no de mí, sino de todos los pastores de las iglesias cristianas. ¿Sí? Toda iglesia cristiana debe tener la posibilidad de gozarse en aportar para el sostenimiento de su pastor. Todo creyente debe tener eso como algo que le da mucha alegría. No como algo que sea una carga. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque en ese sentido ustedes han sido un instrumento útil en las manos de Dios para mi sostenimiento. Y no les digo esto para que paren o para que se sientan mal.
es para decirle, hermanos, el Señor les ha usado, déjense seguir usando por Él. No paren, no frenen, gócense en aportar para el sostenimiento de su pastor. Y algo que es importante aquí, esa palabrita, solicitud. Solicitud. No se refiere a que el pastor tenga que decirle, hermano, me hace falta tal cosa. No, no es esa la solicitud. No se trata de solicitar algo. Se trata de ser solícitos, de ser rápidos, de ser personas que están pendientes de esa situación y decir, esto no puede esperar. A eso se refiere la solicitud. A eso se refiere. A decir, esperen un momentico. Todos aquellos que trabajan en la obra del Señor necesitan de nuestro apoyo. Y sabemos que, tristemente, a veces nos frenamos muchos en el sentido de, pero es que yo no tengo, pero es que no hay, pero es que también esa pedidera. No, ustedes saben que aquí, gracias al Señor, poco se pide, porque el Señor se ha encargado de sostener su obra hasta este día. Pero gracias al Señor también por la solicitud de muchos de ustedes. Y les animo, hermanos, a seguir en esa solicitud. Les animo a no desfallecer. Les animo a decir, es que estamos dando para que la obra del Señor continúe adelante. Estamos dando, estamos aportando para que la obra del Señor no se pare por culpa nuestra. Si se para por culpa del pastor, ya es problema del pastor. Pero por culpa de ustedes no será. Y eso es algo que ustedes deben tener claro todo el tiempo. Por eso, hermanos, es que es importante reconocer que a veces como que somos muy parcos en ese sentido, como que, bueno, pues si se puede, ahí miramos. No, esa no debe ser la actitud del creyente. Recuerde eso. Todo aquel hombre que sirve al Señor como su oficio permanente requiere de que la iglesia lo sostenga. Lo requiere. Y no es algo que pueda esperar. No es algo que pueda dejarse para después. Es algo que debe tener solicitud. Por eso dice que oren también por sus pastores, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta. Y yo doy gracias también, hermano, porque sé que muchos de ustedes oran por mí. Y doy gracias porque sé que Dios escucha sus oraciones. Y sé que Dios se ha encargado de sostenernos hasta este día. Y se lo digo para que esto sirva de ánimo para usted. Para que usted diga, ha sido útil lo que yo he dado. Ha sido útil lo que he estado orando. Y no desfallezca. No desfallezca.
Me remonto ahorita a la iglesia en Jerusalén. Pablo tiene que pedirle a las iglesias fuera de Jerusalén que hagan un aporte. La iglesia en Jerusalén se veía totalmente en quiebra. No en quiebra espiritual, sino en quiebra económica. Hubo un error que se cometió en Jerusalén, y ese error fue cuando la iglesia, los primeros creyentes, pusieron todas las cosas en común. Dejaron sus trabajos, vendieron sus fincas, vendieron sus tierras, sus ganados, y todo lo pusieron a los pies de los discípulos. Porque hubo una mala interpretación de ellos de la segunda venida del Señor. Ellos pensaron que el Señor vendría en pocos días. Y por eso el libro de los Hechos nos narra que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. O sea, como tenían en este momento la posibilidad de haber recogido una muy buena cantidad de dinero al vender las propiedades, al tener todo, ya no tener nada, recogieron buena cantidad de dinero. No sé de cuántos millones estaríamos hablando. ¿Sí? Pero ellos dijeron, listo, con esto nos sirve hasta que el Señor venga. Y tal vez ellos cometieron el error de ponerle una fecha de la venida del Señor. Y dijeron, si el Señor viene en 2 años, con esta plata nos alcanza para sostenernos todos en 2 años, y nos sobra para ayudar al pueblo. Y empezaron a hacer eso. Entonces la gente que había en el pueblo que tenía necesidad, tenga, y compartían el pan y la palabra. Pero cuando empezaron a pasar los meses, los años, y el dinero se acabó, la iglesia empezó a verse en una condición totalmente deplorable. Por eso Pablo llama la atención y les dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Escuche bien, el que no quiera, no el que no pueda. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban diciendo, no, pues yo soy creyente, a mí me tienen que esperar, me tienen que dar, porque qué tal. Y no hacían nada. Ni trabajaban en la obra del Señor, ni trabajaban por fuera. Y por esa razón es que Pablo les tiene que llamar la atención y decirle, nada más, el que de ustedes no quiera trabajar tampoco coma. Y luego tiene que decirle a los hermanos que están por fuera, hermanos, la iglesia en Jerusalén está pasando necesidades. Hay viudas, hay huérfanos, hay una cantidad de personas que no pueden trabajar y hay que sostenerlos. Necesitamos apoyarles. Así que por favor, recojan una ofrenda y envíenla a Jerusalén. Si ustedes quieren, yo mismo la llevo. Y eso fue lo que dijo Pablo. A los corintios específicamente les dijo eso. Pero después, las iglesias alrededor empezaron a apoyar también. Dijeron, no podemos abandonar a nuestros hermanos en Jerusalén. ¿Cómo lo vamos a dejar así? Vamos a apoyarle. Y dentro de esos entran unos que eran los colosenses, que dicen, Pablo dice, dieron con solicitud, según sus fuerzas,
y aún más allá de sus fuerzas. En otras palabras, ellos no se quedaron cortos. Ellos no dijeron, ay, no, solamente podemos dar esto, sino que dijeron, traigan más. Y de esa manera pudieron mandar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era necesario ayudar a esos hermanos que estaban pasando dificultad. Ahora, Zenas y Apolo no estaban pasando dificultad. Digamos que ellos estaban allí en Creta, en la iglesia, se reunían, pero los hermanos de pronto les compartían los alimentos, les compartían dónde vivir, tenían todo lo necesario para estar ahí en Creta, pero ellos no podían quedarse en Creta, necesitaban irse. Y no se habían podido ir porque no había con qué irse. Entonces por eso Pablo le dice, ya, encamínalos. No los detengan más. Permite que se vayan. Dales lo que necesiten para su trayecto y puedan seguir adelante. Ahora, noten que seguramente Pablo no le estaba diciendo que le dieran para todo el viaje misionero que ellos iban a desempeñar, sino por lo menos que le dieran lo necesario sin que nada les faltara hasta la siguiente estación, para que en la siguiente estación hicieran lo mismo y los enviaran a la siguiente. ¿Me hago entender? Ya, ellos están en este momento en Creta y necesitan después de ahí ir a Filipos. Entonces, lo que Pablo le está diciendo es, sosténle hasta Filipos. Dale lo que necesitan para llegar a Filipos. Y ya los filipenses que se encarguen de darle lo que necesiten para llegar a los colosenses. Y así sucesivamente. Entonces, hermano, lo importante aquí es que la iglesia del Señor debe tener muy claro que es su compromiso con Dios el sostener al siervo del Señor de una manera que Él no le falte nada. ¿Estamos claros? Noten que yo sé que tal vez pareciera que el cambio de tema en como veníamos estudiando la carta de Tito es bastante brusco, pero es necesario, y Pablo lo hace ver como algo muy necesario. Ya está llegando al final. Noten que no lo pone como lo más importante de la carta, porque lo más importante de la carta está en los capítulos anteriores. Lo pone como algo final, pero que es importante y no debe dejarse de lado en ninguna manera. No debe dejarse de lado. Tal vez algunos pensarán, ya se metió con el bolsillo de nosotros. No, no se trata de meterme con el bolsillo. Se trata específicamente de hacerles ver que Dios los usa a ustedes para sostener a sus siervos, donde quiera que ellos estén. Y es algo importante que nosotros nos sintamos en esa, no digamos orgullosos, sino que nos sintamos privilegiados de tener la posibilidad de ser usados por Dios para el sostenimiento de sus siervos. Esa debe ser la característica del creyente. Entonces, hermano, la próxima vez que usted llegue al momento de dar, no piense en que está dando y que se le va a quedar faltando a usted,
Si no piense que está dando para el sostenimiento de la obra del Señor. Y que si usted está dando para el sostenimiento de la obra del Señor, Dios también se va a encargar de sostenerlo a usted. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, no es una regla de 3, que si usted hace esto va a salir lo otro. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero sí es pertinente caer en cuenta de que el Señor es el que envía en su palabra a que nosotros nos encarguemos de sostener económicamente a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Espero que lo tengan ustedes claros. Ahora vamos a orar y pedirle al Señor que cada día nos permita a nosotros ser útiles también en esa área. Padre, te damos infinitas gracias porque nos permites darnos cuenta, Señor, de que muchas veces no vemos el dar para el sostenimiento de tu obra como un privilegio, sino que lo vemos como una obligación, como algo que nos pesa. Y yo quiero, Señor, que sea para nosotros muy claro en esta mañana que es un privilegio, que solo tus hijos tenemos, que tú nos llames a ser tus hijos y que con aquello que tú nos das a nosotros nos permitas también ayudar en el sostenimiento de esta tu obra. Te agradecemos, Señor, por lo que haces y seguirás haciendo cada día con nosotros. Ayúdanos a ser dadores alegres, a no dar ni con tristeza ni por necesidad, sino a dar, porque sabemos qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.